Análisis y entrevistas. El referendo constitucional y la reelección del presidente Juan Manuel Santos son dos de las temáticas que está trabajando el abogado constitucionalista Juan Manuel Charria en su nuevo libro. Para hablar de este tema nos encontramos con el doctor Charria. Doctor, bienvenido a Canal El Tiempo. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Denise, para hablar de este tema. Bueno, doctor, ¿qué ventajas y qué desventajas traerá para el país la posible reelección del presidente Juan Manuel Santos? A mi juicio, independientemente de quien se vaya a lanzar a la presidencia de la República, si es el presidente Santos que se quiere reelegir, que parece ser según lo que se comenta, considero inconveniente la reelección porque eso desequilibra las demás ramas del poder público. Hay una concentración de poder en manos del Ejecutivo, desvertebra la alternancia en el poder, no hay oportunidad para que otros candidatos con otras ideas pues puedan tener la posibilidad de llegar a la presidencia. Y adicionalmente creo que pues hay una ventaja, a pesar de existir una ley de garantías electorales, el presidente candidato tendrá una ventaja en las elecciones respecto a los demás candidatos que estén en competencia para llegar a la Casa de Nariño. Por eso, a mi juicio, es inconveniente la reelección, independientemente si ahora sea el presidente Santos, como lo fue en su oportunidad el expresidente Uribe. ¿Usted cree que el actual diálogo de paz que está llevando el gobierno con las FARC le sumaría puntos al presidente Juan Manuel Santos para una posible reelección? Sin lugar a dudas, creo que esa unión, reelección, proceso de paz no es conveniente para nuestro país, porque indudablemente que en la opinión pública, de acuerdo con el resultado que se dé, si es que llegásemos a tener acuerdo de paz, lo cual veo que ha sido un camino lleno de obstáculos y creo que no va por el camino, a mi juicio, que debería andar. De todas maneras, sí, indudablemente va a tener injerencia en una posible reelección o no del presidente Santos. ¿El referendo constitucional apoyaría estos diálogos de paz? El referendo constitucional, en primer lugar, es un mecanismo de participación ciudadana. En segundo lugar, es un mecanismo de reforma a la Constitución, así nos lo dice el artículo 374 de la Carta y siguientes. Lo que puede suceder con el referendo es que sea un instrumento que se utilice para refrendar los acuerdos a que se llegue, si es que se llegan, repito, entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Puede ser un mecanismo porque idóneo en el entendido que si esos acuerdos implican reformas a la Constitución política, por ejemplo, pues sería el instrumento idóneo para poder refrendar los acuerdos de paz. Doctor Charria, finalmente invitemos a todos los colombianos el por qué deben de ellos leer este libro para entender un poco de esta situación. ¿Por qué? En primer lugar, porque son dos temáticas muy importantes, actuales, que el público en general se dé cuenta de las inconvenientes que tiene la reelección, de qué es la reelección, de qué es el referendo, que si llegamos a un acuerdo de paz y el instrumento va a ser el referendo para refrendar esos acuerdos, la opinión pública conozca en qué consiste. En la comunidad académica y en el público en general debe saber cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, debe conocer de esas instituciones, porque al fin y al cabo de las decisiones del pueblo va a ser nuestro futuro y va a incidir indudablemente en el futuro de nuestro país. Bueno, y ustedes a leer referendo constitucional y reelección presidencial. Continúen con toda la programación de Canal El Tiempo porque usted elige quién le cuenta la noticia.